Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, Gabriela, Sharon? Todo bien por aquí. Muy bien, Jaime. Todo bien por acá también. Sharon con unos 25 grados en Santiago y nosotros por el sur a punto de que se nos Lluvia llegue encima. Bueno, hoy día estamos en la tercera de 4 charlas, en este ciclo de charlas sobre aves, playeras, sobre humedales, pero también sobre cosmovisión mapuche. La semana pasada, Sharon, Gabriela, hubo una presentación muy interesante de parte de un profesor mapuche, Pablo Huidimilla, que nos adentró bastante en la cosmovisión mapuche y cómo verla, digamos, y cómo relacionar a la naturaleza, a las aves, los humedales desde la cosmovisión mapuche. Estuvo también el Lonco haciendo una intervención muy interesante de cómo ellos ven la conservación para el humedal de Chamisa y cómo nos estamos articulando nosotros, digamos, como organizaciones en eso. Se los cuento a ustedes y como resumen también antes de comenzar esta tercera jornada. Y bueno, les cuento a todos quienes están viendo que hoy día nos acompaña Sharon Montesino y Gabriela Contreras, ambas ornitólogas, biólogas relacionadas con la biología, una ingeniera en recursos naturales, otra médico veterinaria. Voy a partir por ti, Gabriela. Nos van a presentar hoy día, van a compartir con nosotros su experiencia sobre aves playeras migratorias. Van a compartir una presentación. Gabriela Contreras, médica veterinaria, socia de la red de observadores de aves y vida silvestres, ROC. Estamos actuando como socios en esta iniciativa. Hace más de un año que Gabriela es ya socia de la ROC. Es parte del equipo del programa de aves acuáticas y humedales de la ROC y actualmente coordina el proyecto Chamisa, que la ROC ejecuta acá y lo hacemos de manera conjunta. Lo hace también. Nos acompaña también Sharon Montesino. Hola, Sharon, ingeniera en recursos naturales renovables, actual becaria de la cohorte 2019 del programa Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Muy buen programa ese. Y miembro también de la ROC, parte del directorio, es directora en la ROC, en la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre, y coordinadora nacional del programa de aves acuáticas y humedales de la ROC. Muchas gracias, muchas gracias. Se han venido sumando algunos invitados por acá. Está Paola Calbún, huarquén de la comunidad mapuche, Afquén, y también representante del CAC, el Comité Ambiental Comunal de Puerto Montt, Camilo y María Soledad. Bienvenidos, están por ahí también llegando. Vamos a comenzar entonces, recordando para los que se sumaron recién que esta es la tercera charla del ciclo de 4 charlas que se van a dar. El próximo viernes es la siguiente. Son 5 charlas que se van a dar realmente, me había olvidado, son 5 charlas y esta es la tercera. Hoy día, aves playeras migratorias. Sharon, Gabriela, el espacio es todo suyo. Ustedes tienen una presentación conjunta, así es que vamos, siéntanse libres de compartirla como ustedes deseen. ¿Se ve? Gracias, Claudio. Sí, se ve muy bien, se escuchan ustedes también muy bien. Tienen el tiempo que necesiten. Adelante. Gracias, Claudio, Jaime, por la invitación. Bueno, hoy día con Sharon vamos a comentar un poco de aves playeras y sus generalidades, y también nos vamos a enfocar en una especie en específico de chamisa, que es muy importante. Voy a apagar el video para que no se me pegue la pantalla. ¿Se sigue viendo? Sí. Sí, se ve bien. ¿Se ven? Se ve perfecto. Sí, pero no me avanza la diapositiva. Ahí sí. Bueno, para empezar esta charla necesitamos saber quiénes son las aves playeras. Sabemos que nosotros los seres vivos nos clasificamos en categorías taxonómicas, lo que nos sirve para diferenciar a unas de otras especies. Hay diferentes categorías para esto, como está el dominio, el reino, tipo, clase, orden, familia, género y especie. Y bueno, las aves playeras pertenecen a la clase aves y al orden charaderiforme. Sin embargo, no todas las charaderiformes son playeras.
solo algunas familias, como las que podemos ver aquí, que son el caití, los perritos, los pilpilenes, los chorlos, zarapitos, playeros, yotoy, becasinas, paloma antártica también, perdicitas y becasina pintada. Se estima que existen alrededor de 217 especies de aves playeras en el mundo, de las cuales 81 se encuentran en América durante todo o parte de su ciclo de vida, y en Chile se registra de manera regular a 49 especies de aves playeras, de las cuales 25 de estas nidifican en el país, 23 son migratorias neárticas, es decir, en el extremo norte del continente americano, y una reproductora del territorio antártico. Y en Chamisa se han registrado cerca de 20 especies de aves playeras. Pero bueno, ¿cuáles son las características de estas aves playeras? Tienen diferentes formas y tamaños, pero comparten ciertos rasgos físicos y de comportamiento. Por ejemplo, como se ve en la imagen, son aves que suelen tener las patas y dedos largos, adaptados a la movilización en suelos arenosos y lodosos. También poseen picos, adaptados a diferentes tipos de sustratos y alimentos, plumajes crípticos o moteado como sale aquí, lo que les ayuda a camuflarse, y no solo los individuos adultos, sino que también sus huevos y sus polluelos. Además, poseen alas puntiagudas que les ayudan a volar a grandes velocidades y por lo general mantienen esa postura erguida. Pero bueno, ¿dónde viven estas aves? Y como dice ahí, no todas las aves que están en la playa son playeras, ni todas las aves playeras viven en la playa. Pero sí dependen de hábitats húmedos en algún momento de su ciclo vital, pasando la mayor parte de su vida en playas arenosas, marismas, costas de ríos, de lagos, y también ocupan pastizales, salares, vegas, y también a grandes altitudes se encuentran. Pero en su mayoría ocupan suelos lodosos, por lo que también se les conoce como aves limícolas. En cuanto a la alimentación, la mayoría tiene una dieta carnívora, alimentándose de moluscos, crustáceos, gusanos, larvas, insectos. Así que físicamente poseen picos útiles para buscar comida en diferentes sustratos, siendo una herramienta altamente adaptada para encontrar comida, y algunas especies buscan invertebrados ya sea en el barro, en la arena, en el agua, y otros son capaces de sacar moluscos de las rocas, y algunos voltean piedras y rocas para buscar el alimento bajo de estas. Bueno, muchas de estas aves playeras son migratorias, no todas, y algunas de larga distancia, otros de más corta, otros realizan movimientos altitudinales, y también hay aves residentes. Bueno, la migración es el viaje de ida y de regreso que las aves realizan cada año desde las zonas de reproducción a las zonas donde pasan el invierno, ya que el clima de estas áreas reproductivas se vuelve complejo y adverso. Las migraciones conforman parte del ciclo de vida de estas aves y son prácticamente maratones de resistencia. Por ejemplo, algunos playeros árticos o zarapitos pueden viajar 32.000 kilómetros por año. Y de hecho, hace un par de días salió una noticia de un tipo de zarapito que viajó 12.000 kilómetros sin parar por 11 días. Bueno, y cada año van a los mismos sitios, haciendo paradas para comer, descansar, y la migración en sí misma es una adaptación conductual, donde aprovechan las abundantes fuentes de alimento en diferentes lugares del mundo según lo requiera la temporada, ya sea la reproductiva o la de descanso. Y bueno, Chile forma parte de esta ruta migratoria por el Pacífico para varias especies de aves playeras. Esta ruta está conformada por una extensa red de sitios costeros a lo largo del Océano Pacífico, que es utilizada por millones de aves playeras, las cuales utilizan, como ya dije, estos sitios para descansar, alimentarse y realizar la transición desde la tundra ártica por bosques templados, estuarios, costas, pastizales, etc. Y estos hábitats son utilizados por aves migratorias neárticas, y también son compartidos con aves residentes y migratorias australes, es decir, que hacen el viaje contrario, desde el sur hacia el norte. Por lo tanto, para que una estrategia de conservación sea eficaz, es importante integrar intervenciones a través de una serie completa de entornos, ya sea geográficos, ecológicos y culturales también, importante. Y al igual que las aves playeras neárticas, que son las que habitan acá, que migran desde los inviernos fríos del hemisferio norte, varias playeras australes huyen del invierno del hemisferio sur, es decir, hacen lo contrario y viajan al norte. Algunos ejemplos es el chorlo chileno o la perdicita chica,
que son especies patagónicas que se mueven hacia el norte después de la época reproductiva. Y muchas de estas aves dependen de los mismos sitios, tanto neárticas como australes. Pero bueno, ¿cómo realizan estos viajes? Estas aves poseen adaptaciones de comportamiento, que aumentan las probabilidades de que sobreviva de una temporada a la siguiente. Por ejemplo, tienden a despegar al unísono, no sé, de playas o marismas, cuando sienten problemas, y viajan en grandes bandadas migratorias para proteger a aves individuales de los depredadores. Además, afrontan largos viajes. Estas aves han desarrollado complejos mecanismos fisiológicos en donde ajustan su cuerpo a la exigencia de estos vuelos largos. Por ejemplo, se sobrealimentan varias semanas antes de empezar el viaje, aumentan la masa corporal por acumulación de sustancias de reserva y también desarrollan otros músculos que les sirven para el vuelo y para el viaje, como son los músculos pectorales y corazón, y reducen otros que no ocupan en estos viajes, como son los asociados a la alimentación, que es el, no sé, estómago o intestinos. Prácticamente no lo usan. Y se describe que pueden incrementar su peso de un 30 a un 40%, siendo el principal combustible que les permite continuar estos largos viajes. Pero lamentablemente los hábitats que usan las playeras han sido alterados drásticamente en el último siglo en el hemisferio occidental y en todo el mundo. Son aves susceptibles al cambio, ya que poseen esos rasgos de su ciclo vital que les hacen vulnerables, ya sea perturbaciones antropogénicas y ambientales, como por ejemplo son muy fieles a los sitios que ocupan durante sus ciclos anuales. Y además dependen de unos cuantos sitios de parada y de reproducción. Tienen bajo potencial reproductivo y una mortalidad elevada de polluelos y de pérdida también de huevos. Para la pelota. ¿Vamos a avanzar por ese? Sí. Bueno, en todo el mundo, el 45% de las poblaciones de aves playeras que se reproducen en el Ártico están disminuyendo. Y por lo mismo ocurre en las poblaciones de la ruta migratoria del Pacífico, como se veía aquí en el gráfico, que un 11% está en declive, un 46% es desconocida y un menos del 50% es estable. Bueno, lamentablemente las poblaciones de este grupo han disminuido y de hecho son descritas como el segundo grupo con mayor declive poblacional, promediando en un estudio que se hizo en Estados Unidos entre el año 1970 y 2019, una baja de más de un 30%, casi un 40%. Y la situación de las aves playeras en Chile no es distinta a la realidad mundial, ya que diversas especies que habitan en nuestro territorio se enfrentan a amenazas que han afectado el estado de conservación de estas poblaciones. Bueno, y como mencionaba también, las aves playeras del Pacífico se enfrentan a numerosas amenazas a lo largo de sus ciclos anuales y se han identificado 7 grandes amenazas, que son probablemente las responsables de la disminución o la inestabilidad de las poblaciones de aves playeras, donde se encuentra el desarrollo, ya sea comercial, industrial, residencial, turístico, las especies invasoras, perturbación para actividades recreativas, como el tránsito de vehículos en playas o los deportes no regulados, el uso y manejo de agua, que modifica los patrones, no sé, de caudal de agua. La acuicultura también afecta a las aves playeras, tanto en época de reproducción como de migración. Modificación de costas y humedales, a través de acciones que degraden el hábitat. Y por último, el cambio climático. Bueno, la costa del Pacífico en Chile tiene cerca de 4.000 kilómetros de largo y es utilizado por estas aves playeras. Y en Chile hasta la fecha existen 5 sitios que forman parte de la red hemisférica de reservas para aves playeras, mejor conocidos como los sitios RAP, que es una red hemisférica de reservas naturales cuyo objetivo es proteger a las especies de playeras y sus hábitats en América. Y estos sitios se basan en el porcentaje de población biogeográfica para una especie presente en un sitio o en la cantidad de aves playeras que utilizan anualmente ese lugar. Bueno, ahí tenemos a Bahía Lomas, en la región de Magallanes, que es el sitio más importante de invernada en Sudamérica para el playero ártico. Otros sitios de importancia regional es el humedal de Río Yuta, la desembocadura del río Maipo y los humedales de Maullín. Además contamos con un sitio de importancia hemisférica, que son los humedales orientales de Chiloé, asignados principalmente por su importancia para el sarapito de pico recto y el sarapito común.
Sin embargo, los humedales en Chamisa es un sitio importante para playeras, y principalmente para este que sale en la imagen, que es el Sarapito de Pico Recto. Como la mayoría sabemos, Chamisa es un complejo de más de 1.700 hectáreas, que está ubicado en la desembocadura del río Chamisa, y que conforma grandes extensiones de marisma y planos intermareales, que ofrecen un hábitat crítico para las migratorias. Y dentro de las diversas playeras que visitan el sitio de Chamisa, voy a mencionar las más comunes y las de mayor importancia en el sitio. Así que empezaremos con los sarapitos. Sarapito de pico recto y sarapito común, ambas son especies migratorias que anidan en Canadá y Alaska, y terminada esta época reproductiva viajan a lugares para alimentarse y descansar, y entre ellos se encuentra Chile. Suelen utilizar playas y desembocaduras, como los en Chamisa, y poseen tonalidades pardas, patas grises, abdomen pálido, pero la clave para diferenciarlas es el pico recto y largo, y aquí es curvo. Pero también nos sirve la tonalidad del dorso, que en el caso de sarapito de pico recto es un poco más homogénea, y sarapito común es un poco más moteada o jaspeada. Seguimos con las migradoras australes, que ya lo había mencionado el chorlo chileno, que es una especie residente en las costas de Sudamérica, que en época reproductiva, es decir, en primavera, verano, se localiza principalmente en la región de Magallanes. Y finalizada esta época, migra hacia la zona centro-norte de nuestro país. Es una especie pequeña, de unos 22 centímetros, y se caracteriza por esta banda oscura, que aquí se ve un poco más marcada, que este es el plumaje reproductivo, y al otro lado está el plumaje de descanso, por esta banda en el pecho y también por esa línea blanca sobre los ojos. Otro chorlo que podemos avistar en Chamisa es el chorlo de doble collar. Esta especie también se reproduce en el extremo sur de Chile y Argentina, y luego migra hacia el norte. En Chile puede llegar hasta Antofagasta, y se caracteriza por esas dos bandas oscuras o collares. Aquí es lo mismo, plumaje reproductivo y plumaje de descanso. También posee este plumaje café grisáceo, abdomen blanco, pico y patas negras, y al igual que el chorlo chileno es una especie muy pequeña, que se desplaza muy rápido en busca de comida o frente a amenazas. Otra especie playera, aunque no todos lo crean, es el quiltehue común, que es una especie mucho más fácil de ver en nuestro día a día. Es una especie ampliamente distribuida en Sudamérica, y en Chile habita desde Antofagasta hasta Tierra del Fuego. Se asocia a todo tipo de ambientes, siempre asociado a vegetación baja, ya sean naturales o modificados por el ser humano. Y se caracteriza por la cara y pecho negro, abdomen blanco, el dorso grisáceo con estos tonos medios metálicos, y sus ojos rojos, pico rosado, punta negra y las patas rojizas. Otra especie más difícil de ver porque se camufla muy bien, y además es muy pequeño, es el peyote de Baird. Es una especie migratoria que se reproduce en el hemisferio norte y luego viaja al sur en primavera-verano. Se observa a lo largo de toda la costa, desde Arica a Tierra del Fuego, y su plumaje es de color pardo moteado, jaspeado un poco en el pecho, abdomen blanco, pico y patas negras. Y es una ave muy pequeña, que mide 14-18 centímetros, por lo que hay que buscarla muy bien. Otra especie que igual es difícil de avistar por lo mismo, por el plumaje, es la becasina común. Esta especie se distribuye desde Atacama a Magallanes y habita en vegas, pantanos, turberas, pastizales, bordes de río, laguna. Y es de colores pardos, con estas líneas claras en la cabeza y en el dorso, y un pico largo y patas amarillas. Y claro, se esconde muy bien entre la vegetación. Es más común escucharla cuando vuela asustada que verla. Otra especie, quizá un poco menos común, es el perrito. Esta especie se encuentra desde la región de Atacama hasta Aysén, y su hábitat son terrenos inundados, bordes de lago, lagunas, también entranques y desembocaduras de río. Y se caracteriza por estas patas rosadas larguísimas. Cara, cuello, abdomen blanco, dorso, nuca negro, pico negro y ojo rojo, que aquí no se ve muy bien, pero tiene el ojo rojo. Y estas especies son un poco ya más difíciles de identificar, sobre todo si estamos a distancia, ya que son prácticamente iguales, el pitotoy grande y el pitotoy chico. Ambas son especies migratorias que pasan la época reproductiva en el hemisferio norte, y una vez finalizada la reproducción migran al sur.
llegando hasta nuestro país. Y se caracterizan por tener esas tonalidades café grisáceas con el dorso moteado, abdomen blanco y patas largas y amarillas, pico de color negro. Y su nombre proviene de la onomatopeya de su vocalización, en donde podemos escuchar algo similar a Pito Toy cuando vocaliza. Y a simple vista son difíciles de diferenciar, pero la clave ya, claro, es la altura, donde el Pito Toy grande es algo más grande, 33 centímetros, y Pito Toy chico, si no me equivoco, 23 a 25. Pero la clave está en la proporción de pico con cabeza. Por ejemplo, en el Pito Toy grande, la proporción es 1,5:1, y en el Pito Toy chico la proporción es 1:1, que es una forma de diferenciarlos, pero aún así es complicado. Y bueno, para terminar, estas 3 especies se pueden avistar fácilmente en chamisa y también al lado en peyuco. Incluso es posible avistar las 3 juntas, que es el pilpilén común, pilpilén austral y pilpilén negro. Estas especies habitan en playas arenosas, roqueríos y dunas, desde Arica a Magallanes, a excepción del pilpilén austral, que habita desde Araucanía a Magallanes. Y los 3 pilpilenes son muy similares. Son de colores por lo general negro, pico rojo y patas rosado pálido. Sin embargo, hay algunas características que las diferencian. Por ejemplo, en pilpilén común el dorso es algo pardo, medio cafezoso, y el borde del ojo, que es el anillo pericular, es de color rojo, a diferencia del pilpilén austral, que tiene el anillo pericular amarillo y el dorso es un poco más oscuro. Y en el caso del pilpilén negro es el más fácil, ya que es negro completamente. Y ahora los dejo con Sharon, quien va a continuar hablando un poquito más en profundidad del pilpilén común. Gracias, Gaby. Ahí dejé de Voy a compartir ahora sí. ¿Ya logran ver en pantalla completa? Sí. Súper. Muy bien. Bueno, sí, gracias Gaby por la presentación. Como Gaby decía, yo voy a continuar comentando un poco más acerca de esta especie del pilpilén común, la cual es un ave playera que vemos comúnmente en muchas playas de Chile y también bastante en chamisa. El pilpilén común es esta ave bastante llamativa y más grande que el común de otras aves playeras como los chorlitos y los playeros que ya nos mostraba también Gabriela. Esta especie mide alrededor de 43 a 44 centímetros de largo y, como pueden ver, se distingue por un característico pico de color rojo anaranjado, también porque posee patas de color rosa, como un rosado pálido, y un plumaje blanco en el vientre y oscuro en el dorso. Aunque, como ya decía mi compañera también, es un poco más café en comparación al pilpilén austral, que tiene el dorso realmente negro. El pilpilén común es una especie que se distribuye a lo largo de todo el hemisferio occidental, por el borde costero tanto del Pacífico como del Atlántico, hasta el extremo austral de Chile y de Argentina. Pese a que tiene un amplio rango de distribución, muchas veces esta especie se concentra en números desproporcionados en algunas áreas de poca extensión o presenta también baja densidad en algunos otros sitios. En Chile encontramos la subespecie Pitanay, la cual habita en playas y en estuarios, aunque también a veces es posible encontrarla en zonas de marismas y en intermareal. Se distribuye, como aparece acá en el mapa, principalmente entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, aunque en menor medida también es posible hallar individuos en las regiones de Aysén y de Magallanes. A nivel global, es una especie que se encuentra clasificada en la categoría preocupación menor. Sin embargo, ha sido objeto de diferentes planes y programas de conservación debido a que presenta múltiples amenazas para sus poblaciones a lo largo de todo su rango. Ya más adelante vamos a conocer en más detalle algunos de estos programas. En Chile, la especie fue recientemente clasificada en la categoría casi amenazada, y algo importante es que esta especie, en comparación a otras aves, es muy longeva. Vive al menos 10 años y se han registrado ejemplares de incluso más de 23 años,
por lo que en este caso la disminución de sus poblaciones podría no ser tan evidente ni considerable hasta que transcurran varias décadas. Esto genera un riesgo de que si su condición de amenaza no se prevé a tiempo, es posible que la pasemos por alto y así no evitar de forma temprana algún posible declive poblacional. Por otra parte, en Chile la estimación poblacional de esta especie no es clara, ya que algunos estudios declaran poblaciones estimadas de entre 10.000 a 15.000 individuos en total para el país, mientras que otros la estiman en poco más de 38.000 individuos. En cuanto a su alimentación, esta se compone principalmente de invertebrados como ostras, almejas, caracoles, lapas, cangrejos, entre otros. En cuanto a la reproducción de esta especie, es un ave playera que nidifica en el sector de Chamisa, por eso estamos comentando un poco más en detalle acerca de esta especie, entregando un poco más de información. Es un ave que nidifica en simples depresiones de arena, es decir, no construye un nido, no utiliza materiales para construir su nido, sino que los nidos van a ser simplemente una abertura, una oquedad en la arena, y los huevos van a estar colocados ahí encima. Este nido, como no tiene ninguna construcción, tampoco posee ningún tipo de protección, ningún material adaptado por los padres para proteger a los huevos, así que los huevos finalmente se encuentran bien desprotegidos encima en la arena y así también sensibles ante cualquier perturbación o amenaza en el ambiente. En Chile, esta especie suele nidificar comúnmente entre agosto y marzo, aproximadamente entre estos meses, pero esto va a variar sin duda dependiendo de la latitud geográfica. Nos encontramos con algunos sitios en los que incluso, por ejemplo, este año se reportó nidificación hasta el mes de mayo. En otros lugares también podría comenzar probablemente antes o después del mes de agosto. En cuanto a la actividad reproductiva de esta especie, se distribuyen en la temporada reproductiva en parejas muy territoriales, las cuales van a estar defendiendo su territorio, las áreas donde van a estar nidificando. Estos territorios normalmente van a ser de entre 20 hasta 1.500 metros incluso de extensión en el hemisferio norte, en Estados Unidos, y en Chile incluso también hay algunos de menor extensión, de un área total menor a 20 metros de largo. La temporada de cría se divide en dos periodos, una que es el periodo de nidificación y luego el periodo de la crianza de los polluelos una vez que los huevos ya eclosionan. En cuanto a la supervivencia del nido, esta varía en general entre los distintos sitios y entre los distintos años, pero se ha descrito que es por lo general baja, lo cual es lo que preocupa y lo que genera como una mayor alerta en cuanto a esta especie. Por ejemplo, ya hace poco más de 2 décadas, Juan Aguirre, en el año 1997, escribió un estudio en el cual alertaba acerca del bajo éxito reproductivo y de las múltiples amenazas que él evidenció para esta especie. El estudio se desarrolló en las costas de Algarrobo, en Chile central. En él, Aguirre describía, él hizo el seguimiento de un total de 48 nidos, en ellos monitoreó un total de 102 huevos, que fueron observados entre la temporada de 1995 y 1996, y de esos 102 huevos, y de esos 48 nidos, solo un nido logró completar su ciclo. Es decir, solo uno de estos nidos logró llegar hasta la eclosión y hubo crías de la especie. Entonces, bueno, esto es algo que alertó mucho, ocurrió ya hace 2 décadas, y las amenazas que Aguirre evidenció en ese momento son prácticamente las mismas que aún seguimos evidenciando en las costas de todo Chile. Aguirre explicaba que la gran mayoría de estas parejas perdía el nido antes de la primera semana, y que entre las causas principales se encontraba el robo de huevos por parte de personas, el aplastamiento de nidos por parte de vehículos y la depredación por parte de perros. Todas amenazas que no están exentas en el caso del humedal de Chamisa.
Respecto al comportamiento territorial de esta especie, generalmente realizan exhibiciones, peleas que son bien características, bien llamativas, gritan bastante, vocalizan mucho estos individuos. Y existen algunos signos o rituales de territorialidad que vamos a poder identificar muchas veces en terreno, como agachando la cabeza, peleando con otras aves, incluso de otras especies, o también con ejemplares de la misma especie, realizando persecuciones aéreas con algunas llamadas territoriales, etc. En cuanto a la nidificación, como decía antes, el nido es una simple oquedad en el suelo, como el que podemos observar acá en esta imagen. Normalmente van a poner de 2 a 3 huevos, aunque también en algunos casos el nido puede contener solo 1 o más de 3, que se han dado algunos casos excepcionales, de hecho acá en Chile también, con más de 3 huevos. Si es que un nido falla, la pareja de pilpilenes normalmente va a esperar al menos entre 7 a 14 días para volver a anidar, y así lo van a seguir realizando durante toda la temporada. Tenemos algunos sitios de Chile en los que las parejas no logran tener éxito reproductivo, no logran que eclosione ninguno de los huevos porque o son aplastados por vehículos o son depredados por perros, y están la temporada completa reinintentando y poniendo un nido y otro. En cuanto a las crías, estas son, como les pueden ver en la imagen, son crías, se les llama nidífugas porque son muy móviles, a pocas horas de haber eclosionado. Son crías que no permanecen en el nido y que se van a poder mover bastante durante el día. Tanto los adultos como las crías van a estar siempre muy atentos a posibles amenazas como la presencia de personas, de perros o de otros, y los adultos van a intentar distraer un poco a estos potenciales depredadores cuando están con sus crías cerca. Como pueden ver acá en estas imágenes, son bien imperceptibles, son un poco difíciles de ver, incluso estando en muchas ocasiones muy cerca de los huevos o muy cerca de las crías, son bastante difíciles de encontrar. Acá tenemos un nido en esta área de duna, en la desembocadura del río Maipo. Acá también hay otro nido en la duna, y acá dos crías que fueron fotografiadas en la cuarta región, en la bahía de Coquimbo. Acá hay otra imagen de ejemplo también, donde vemos a unas crías que están ocultas entre los restos de vegetación que muchas veces son arrojados por el mar. Y bueno, también se da que en varias playas en Chile se hace algo como limpieza de playa y se recogen estos residuos de vegetación que llegaron ahí por efecto de marejadas o simplemente a través de las olas. Y esta vegetación funciona también como un refugio, tiene un rol en el camuflaje, en ocultar a las crías de esta especie y de otras aves playeras también. Esto es lo que ocurre en la temporada post-reproductiva. Una vez que los pilpilenes ya no están nidificando, se van a agrupar en grandes bandadas durante toda la época de otoño y de invierno. Y bueno, ¿cuáles son las amenazas? Yo ya mencioné varias al hacer referencia al estudio de Juan Aguirre en la zona central, y básicamente van a ser estas las que se repiten a lo largo de toda la costa de Chile, y algunas también particularmente en el humedal de Chamisa. Tenemos la presencia de perros, el tránsito de vehículos, el cual constituye además una actividad ilegal en muchos casos, ya que existe una orden ministerial, existe una ley a nivel nacional que prohíbe el ingreso de vehículos en zonas de playas y dunas. Sin embargo, es una actividad bastante recurrente aún, el tema del ingreso de motos, el jipeo en las dunas, pero bueno, es una actividad prohibida y puede ser fiscalizable también y sujeta a multas en nuestro país. También el tránsito de personas constituye una amenaza en ciertos casos cuando las personas van a transitar por áreas cercanas a la zona de nidificación, y como veíamos, las crías y los huevos tienen una coloración muy críptica y son difíciles de advertirlos, incluso estando a pocos metros de ellos. Entonces
En algunos casos ha pasado que ocurre aplastamiento de huevos o de polluelos por parte de los transeúntes. Y también una amenaza bastante grande en todas las zonas costeras es el desarrollo inmobiliario, que prácticamente llega para sustituir o fragmentar muchos de los hábitats que son de gran importancia para las aves playeras y para esta especie que les comentaba, el pilpilén común. Acá vemos algunas imágenes puntuales de amenazas. Estas son todas imágenes que han sido enviadas por distintos colaboradores en Chile. Son todas imágenes de nuestro país, de los vehículos, de la presencia de ganado equino. También tenemos bovinos, caprinos, etcétera, en zonas de humedales costeros. Algunos polluelos aplastados por vehículos, los problemas que ocasiona la basura también en nuestra fauna, no solo en las aves, sino que en la biodiversidad en general, entre otros. Y bueno, en esta última parte les quiero mostrar un poco lo que se ha hecho al respecto, cómo se ha estado trabajando en la conservación de esta especie y en la recuperación de sus poblaciones. Como comentaba antes, en Norteamérica, si bien la especie se encuentra en categoría como preocupación menor a nivel global, en Norteamérica sí sufrió importantes declinaciones hace algunos años, o sea, fueron detectadas estas declinaciones y comenzaron a trabajar por la recuperación de sus poblaciones. Para esto se creó un grupo específico de trabajo para esta especie, el cual está constituido por más de 40 organizaciones. Inicialmente el trabajo con la especie se centró en levantar información, en tener todos los datos necesarios para sostener la toma de decisiones que finalmente apoyara procesos de conservación. Esto funcionó durante varios años, desde el 2000 al 2008 estuvo este grupo de trabajo a través de diferentes sesiones y buscando la forma de abordar los problemas de conservación de esta especie, pero para el año 2008 aún la especie continuaba en declive. Entonces, en ese año decidieron crear una iniciativa de recuperación con un nuevo enfoque para la planificación de cómo conservar esta especie. Esto fue desarrollado por la organización Manomet, quienes están apoyando también actualmente el trabajo que se está desarrollando en Chamisa, o sea, que se está comenzando a desarrollar de forma incipiente. Y este programa de recuperación de la especie también fue apoyado por el Servicio de Pesca y de Vida Silvestre de Estados Unidos. Gracias a todas las gestiones y a todo el esfuerzo reunido por estas más de 40 organizaciones que estaban vinculadas, en solo 10 años la población logró aumentar en más de un 30%. Esto nos da una esperanza de que hay posibilidades de revertir un poco esta situación dramática de las aves playeras en general, y de que también hay experiencias ya aplicadas, a las cuales se pueden estudiar, se pueden repetir o mejorar para continuar con estos esfuerzos. Este es un libro, o sea, es un documento en realidad que habla acerca de mejores prácticas para la gestión de esta especie, que también fue desarrollado por ese grupo de trabajo. Y por último, ¿qué estamos haciendo en Chile respecto a esta especie? ¿Qué se va a estar haciendo probablemente también en Chamisa en el próximo tiempo? En Chile, desde el año pasado, existe una red para la protección de las aves playeras, la cual, si bien es coordinada desde la ROC, desde el grupo que tenemos en la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, opera de una manera mucho más transversal con muchas otras organizaciones. Hasta la fecha son más de 10 las organizaciones de Chile que están vinculadas a esta red, y lo que estamos haciendo es trabajar de forma coordinada en hacer un monitoreo de esta especie. Es un monitoreo que se centra en dos especies objetivo, en el pilpilén común y en otra que es el chorlo nevado, que es un ave playera también mucho más pequeña, que de hecho se encuentra en categoría vulnerable ya en Chile. Y lo que hacemos, bueno, es desarrollar estos monitoreos bajo unas métricas comunes con una metodología estandarizada en distintos sitios costeros de Chile, desde Arica hasta la región de los lagos. La escala de trabajo actualmente involucra 6 regiones administrativas,
y son más de 10 estas localidades costeras que están incluidas. De forma reciente se incorporó también el humedal de Chamisa como una de estas zonas de monitoreo. Entonces se va a estar trabajando también con esta especie en el área. Acá hay algunas imágenes de los miembros de la Red para la Protección de las Aves Playeras. Y bueno, es una red que también se basa mucho en la experiencia que ya se ha adquirido en Norteamérica, en otros países, en cuanto al trabajo para la recuperación de esta especie. Y se nutre también de apoyo internacional y también de apoyo local. Acá hay algunas imágenes de algunas de las acciones que han estado desarrollando los distintos miembros de la red de forma paralela al monitoreo que realizamos. La red tiene un objetivo como un poco más trascendental, que es el hecho de conocernos entre las distintas organizaciones que estamos trabajando en ecosistemas costeros, de vincularnos, de empezar a intercambiar experiencias, a contarnos qué nos ha funcionado en algunos sitios, qué no nos ha funcionado, un poco a compartir con gente que está haciendo lo mismo en distintos sitios de Chile, que tenemos los mismos objetivos, y aprender también de los otros. Acá, como pueden ver a través de distintas iniciativas, sin una planificación común, estamos desarrollando actividades muy similares en distintas latitudes del país. Acá hay algunas imágenes de instalación de letreros, señalética, de charlas relacionadas a la especie como esta o a la biodiversidad costera en general. Esta también es una experiencia de cercos perimetrales para delimitar las áreas de nidificación de aves playeras, un poco para empezar a visibilizar estas zonas que existen y que son de importancia para este grupo. Hay imágenes de la desembocadura del río Maipo, acá de Algarrobo también, de miembros de la red de mejillones y de distintos sitios. Como conclusiones de esto, nosotros queremos compartir que el pilpilén y otras aves que anidan en las zonas costeras enfrentan múltiples amenazas, como pudimos ver a lo largo de la presentación. Trabajar para enfrentar esas amenazas requiere sin duda de un enfoque colaborativo, de un trabajo que sea consistente y coordinado para poder recuperar de forma efectiva estos grupos de aves, y que ese trabajo también se extienda hacia el largo plazo, que no quede en una actividad puntual que proviene de una sola organización, sino que es necesario trabajar en colectivo para generar un poco estos resultados de largo plazo, para proyectar esas acciones en el tiempo, y siempre vinculando también a las comunidades propias del territorio, que son finalmente quienes están haciendo usos en el sitio, quienes necesitan también compartir esos sitios, esos humedales, esos recursos que proveen los humedales con las aves y con toda la biodiversidad de estos lugares. También, como decía antes, existe experiencia internacional que revela que este enfoque sí puede revertir los descensos de las poblaciones, así que eso también es una señal bastante positiva de esperanza para estos trabajos que se están desarrollando en nuestro país. Y muchas gracias. Si tienen cualquier duda, nos pueden contactar con Gabriela, y también dejamos acá el link de nuestra página web de la organización en la que estamos trabajando, para que puedan conocer un poco más de todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Sharon, Gabriela. Cayó el frío por acá. Qué buena presentación, súper completa. Y creo que arrastramos a varios observadores que estaban en YouTube, se vinieron a la sala de Zoom. Entonces, junto con agradecerles, yo abro el espacio para los que están aquí en la sala de Zoom, para que se animen a interactuar un rato. Tenemos unos 15 minutos por lo menos para poder conversar y preguntar un poco más de cosas a Sharon y a Gabriela, para quienes se animen. Así es que se abre el espacio, amigas y amigos. ¿Quién parte? ¿Alguien parte? Nos está, bueno, mientras se animan, voy a hacer uso del privilegio de estar acá, porque me quedé súper interesado con preguntarles sobre pilpileña en general con las playeras. Dentro de todas las amenazas que tú planteabas, Sharon y Gabriela,
¿cuál es la información que ustedes tienen actualmente sobre el efecto de cambio climático en especies como pilpilén o como sarapitos? Y si tienen alguna información de la zona sur o de la zona norte, ¿cómo han estado percibiendo ustedes o las comunidades con las que trabajan eso? Yo puedo contestar con algo de lo que manejo en la zona central de Chile al menos. Bueno, los efectos del cambio climático en realidad se traducen como en distintos fenómenos. Tenemos por una parte incremento de la temperatura a nivel global, que eso se traduce luego en mayor derretimiento de hielos, etcétera, aumento del nivel del mar en algunas zonas, en otras podrá significar reducción el nivel del mar en algunas áreas, mayor frecuencia o magnitud de las tormentas, etcétera. Entonces, estos efectos son variados y también van a ser distintos en las diferentes latitudes geográficas. En el caso de Chile, tenemos algunos casos puntuales de lo que hemos podido advertir en este último tiempo. Por ejemplo, en la desembocadura del río Maipo, que ya bastante la mostraba ahí en las imágenes, en algunos de los ejemplos de la presentación. La playa aledaña a la desembocadura de este río, la playa Marbella, se ha reducido entre 70 a 80 metros solo en los últimos años, en menos de 10 años. De hecho, claro, aproximadamente en la última década. Bueno, esto no necesariamente de forma directa por temas de cambio climático, pero sí por fenómenos naturales. Si bien este sitio tiene un montón de amenazas de origen humano, amenazas antropogénicas, también hay bastante de efectos naturales, como esta disminución del ancho de la playa, que se ha dado, bueno, de forma posterior a los terremotos, por ejemplo, y eso ha incidido en una reducción del hábitat disponible, por ejemplo, para la reproducción del pilpilén común, del hábitat de descanso también para muchas de las aves migratorias que llegan a este sitio. Sí, es verdad. Bueno, hubo muchas alteraciones después del terremoto en febrero, ¿no? Ahí hubo un cambio notorio en muchos sí. Sí, en la zona costera muchas áreas cedieron y bajaron un poco el nivel de la tierra, y eso hizo que el agua ingresara más hacia el interior. En otras subió. Y bueno, también acá, al menos en la zona central, estamos evidenciando bastante un aumento en la frecuencia y en la magnitud de las marejadas. Ajá. Muchas marejadas que están erosionando bastante todo el borde costero. Y me imagino yo también que la disminución de los aportes de aguas dulces en la conformación de... Claro, por otra parte. Debe estar también afectando, bueno, mucho más en la zona norte, no sé, un poco Boqueral, Limarí, Choapa, que son zonas buenas para playeras. Bien, por favor, anímense. No van a tener la oportunidad de tener a Gabriela y a Sharon juntas nuevamente. ¿Alguien tiene alguna...? Hola, buenas tardes. Víctor. Mi nombre es Víctor Silva. Sí, bueno, yo trabajo en la red para la protección de playeras. Yo soy de Mejillones. Es grande, de verdad ha sido una experiencia increíble trabajar en esta red. Me siento orgulloso de poder ser parte de esto. Motivo a las personas que están participando acá que se motiven igual a hacer este tipo de trabajo, porque la verdad que es bastante inspirador poder participar en proteger al pilpilén común y al cholito nevado. Yo, bueno, soy testigo del trabajo que han hecho. Espero que puedan seguir avanzando en el tiempo, y a pesar de la pandemia y todo lo que está pasando en el país, podamos seguir adelante protegiendo a la ave, bueno, y no solamente a la ave, sino que a todas las especies que se encuentran en peligro, poder entregar, no sé, educación también a toda la comunidad, llegar a todos con este mensaje. Y gracias a Sharon, gracias a Gabriela por la presentación muy buena, de verdad, yo me siento feliz de poder haber tenido el tiempo de haber participado en esta charla, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Víctor. ¿Alguien más que sienta ganas de hacer una intervención, un comentario, una pregunta?
Nada, nada de nada. ¿Algo que quisieran agregar ustedes, Gabriela, Sharon? Bueno, del mismo tema en cuanto a las amenazas, Ujú. si bien en Chamisa son otras, dentro de las principales se encuentran, claro, los perros asilvestrados y también el desarrollo, ya sea comercial o residencial, como también hablaba Sharon, están reduciendo el hábitat también de las aves, sobre todo en el humedal. Y eso es lo que conlleva también a la asociada contaminación a esto. Entonces igual es un problema que existe en el sitio y que hay que tener ojo en eso. Ujú. Hola a todos, yo quería hacer una pequeña consulta. Mi nombre es Tatiana Calvún, no sé si se escucha. Se escucha, Tatiana, bajito, pero se escucha. Sí. ¿Se escucha o no? Sí. Ah, ya. No sé si me enseña algo a ti o no escucho. Ahora no se escucha, Tatiana. Ahora no. Parece que tienes un problema de señal. Quizás la pueda escribir. Y- Tatiana, te escuchas muy mal. Te escuchas muy mal y muy cortado. ¿Es mi señal? No, es la señal de Tatiana. Sí, es la señal de Tatiana. Tatiana, tal vez puedes escribirla porque te escuchamos súper mal. Mira, Javiera aprovecha de agradecer la instancia y quiere preguntar a Sharon y a Gabriela qué ave es la que más les interesa, la que más les gusta fotografiar, mirar, estudiar y por qué. Especifica si es playera o sí. ¿Cuál es el ave que más les gusta? Bueno, por mi parte, no tengo uno en específico, pero los playeros me llaman mucho la atención y sobre todo porque es interesante cuando vuelan en bandadas, identificar, porque muchas veces no hay solo una especie en esas bandadas, se mezclan. Entonces lo interesante, por ejemplo, con mis amigas, que igual salimos a pajarear, identificamos individuos uno por uno en las fotos. Entonces es muy interesante como llegar a la casa y revisar las fotos. Oh, se me pasó esta especie, oh, está ahí. Al menos de mi parte eso lo encuentro muy divertido. Sí. ¿Ahí se logra escuchar o no? Otra vez de vuelta la Tati. Ahí sí, Tatiana, mucho mejor. Ya. Ahí sí se escucha mejor. Sí. Hoy he tenido hoy día mala señal parece. Chiquillas, primero que nada agradecerles porque, tremenda información, el compartir todo eso. Nosotros aquí, por mi parte, hablando desde ser educadora tradicional mapuche, nosotros vinculamos un poco todas las temáticas ambientales con los tecnicismos y todo, pero le hacemos el vínculo a la pertinencia cultural. Y se agradece tener esta información que no se encuentra por muchos lados, generalmente está en libros, no sé, busca en internet, te dicen, pero qué mejor explicado así y de manera tan gráfica, visual y súper clarita. Así que les agradecemos mucho todo lo que nos enseñaron hoy día. Eso por una parte, y bueno, los chiquillos igual quisieron el contacto. Por otra parte, preguntarles en todo este tiempo que ustedes llevan trabajando con el tema de las aves, la protección, preservación, conservación, todo lo que tiene que ver con su entorno, cómo han llevado las campañas para poder socializarlas y vincularlas con la gente más cercana, con la población, los vecinos, la junta de vecinos, cómo han logrado llegar a la gente para que colabore, porque en realidad el tema ambiental es de todos, porque pueden haber muchas organizaciones, ONG, fundaciones, la universidad por allá, las escuelas por acá, y logramos vincularnos en este tipo de cosas, en reuniones, pero cómo hacemos esa bajada, esa llegada a la gente que es la que convive, por ejemplo, los mariscadores, los de orilla, la misma gente que vive nosotros en Coihuina y en Chamisa tenemos una población que está pero al lado, tú decías, mencionabas delante los perros, pero la misma gente y la que viene de fuera y que van, entre comillas, a pasear, claro, pero dejan su basura. ¿Cómo hacemos esa llegada, ese tocarle el corazón para que colaboren y vean que es un sitio
que no existe en otro lado, que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo, cómo los motivamos. Ay, no sé, me explayé un poco, pero es más que nada, no sé si se entiende mi propuesta o pregunta, consultarles cómo lo hacen ustedes. Sí, Gaby, contesto un poco. Dale, sí, tú dale. Nosotros, bueno, es muy buena pregunta y muy buena acotación porque yo creo que lo que menciona Tatiana es justo como un poco la misión de esta ONG, de la ROC, es que el tema de las aves, del cuidado de la biodiversidad en general, de la naturaleza, nos sea cercana a todos y todas, y no solo a quienes la estamos estudiando, no solo a especialistas, no solo a ornitólogos, sino que para lograr la conservación de estos grupos o de sus hábitats se requiere sin duda del involucramiento de todos los actores que están en los territorios. Estos son las propias comunidades, las mismas empresas que en algunos casos representan amenazas para el sitio, también tienen que ser vinculados como actores en la toma de decisiones por la conservación, porque si no estamos peleando contra algo inabordable. También desde parte de las entidades públicas. Entonces, bueno, un poco el rol que nosotros buscamos asumir como ONG es vincular bastante a las comunidades, ser un poco este enlace entre entidades públicas, la academia, a través de la investigación científica, de los estudios que desarrollamos, y luego del trabajo comunicacional de esa información que estamos levantando. Instancias como esta, como charlas, por ejemplo, son una parte de eso, el tema de difundir la información que generamos, que no quede solo en una publicación científica o en algún artículo por ahí, sino que de verdad hacer llegar esa información a todos los actores pertinentes. Y también en la ROC realizamos bastantes actividades de extensión de esa información. Por ejemplo, nuestros monitoreos siempre buscan ser participativos. Nosotros desarrollamos censos, por ejemplo, a lo largo de todo Chile, en determinadas fechas todos los años, y en esos censos se convoca año a año la participación de voluntarios y voluntarias que con o sin conocimiento de identificación de aves pueden sumarse en estas actividades y pueden aprender junto a los especialistas o a quienes están censando en ese momento en distintos lugares de Chile. Así también hay otras personas de esta ONG que han estado desarrollando trabajos en escuelas, vinculándose bastante con temas de educación, que es también parte de llegar un poco a este trabajo territorial. Puntualmente, por ejemplo, en la desembocadura del río Maipo, el año pasado estuvimos con un programa de educación en 2 escuelas, con alumnos de enseñanza básica, y al mes siguiente estuvimos en trabajos también con un programa de monitores ambientales dirigido a adultos mayores de la misma localidad. Entonces, un poco buscamos maneras de ir integrando a todos los grupos de los territorios en los que estamos buscando hacer conservación. Creemos que ese es un poco el objetivo y lo que se necesita también para alcanzar estos objetivos de conservación. Y además es necesario motivarlos, explicar que estos sitios no es coincidencia que sean importantes para las aves. No solo conservamos aves, sino que es para todas las personas. Son sitios que sostienen diversidad para actividades económicas, agrícolas, turísticas, y proporcionan controles naturales, como también lo mencionaban, inundaciones, almacenamiento de carbono, entre muchas otras. No solamente conservar aves, conservar el ambiente y también lo que va a quedar para la posteridad, todas las generaciones. Muchísimas gracias, chiquillas, por la respuesta. Qué bien. Oigan, tenemos un par de minutos para alguna última intervención. ¿Quién se anima? ¿Nadie se anima? Hola, ¿se puede? Se puede. Mira, una consulta con respecto al tema de los plásticos. Acá, bueno, en Chamisa, harto plástico en las playas, principalmente por la acuicultura, salmonicultura, metilicultura.
¿Se ven plásticos en los nidos, al menos allá en Maipo? En el caso de los que yo estoy monitoreando en el Maipo, se ve bastante plástico en la arena. No, o sea, en los nidos, no necesariamente, porque como mencionaba antes, las aves playeras no construyen un nido, sino que van a depositar los huevos simplemente en la arena, así haciendo una pequeña oquedad en el suelo, en el sustrato. Entonces, entonces no es como en el caso de los nidos que están en los arbustos, que sí son construidos y que ahí las aves buscan ramitas y en muchos casos buscan plástico y también los construyen así. En el caso de estas aves playeras no lo construyen, pero la arena misma sí tiene un montón de plástico. Nosotros, de hecho, la semana pasada estuvimos con una limpieza acá en la desembocadura del río Maipo y se sacaron cerca de 20 sacos y aún queda bastante basura por sacar. Me imagino que en Chamisa también es una realidad, allá con mucho más desarrollo pesquero, de temas de cultivo, de algas, salmones, etc. Me imagino que también hay bastante de eso. Sería interesante hacer una limpieza también, Chamisa. Y ni hablar del microplástico, ¿no? Que debe estar claro, incluso en el estómago de las aves. Vale, muchas gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguien más que quiera hacer una intervención? Están entrando en calor, están entrando en materia, parece. Yo quiero preguntar algo. Bien. Yo me llamo Francisca Rebeco, estaba viendo la charla, pero por YouTube, así que recién me metí por acá para poder preguntar. He estado participando igual, conozco a la Charon, y yo levanté información sobre la nidificación de pilpilén en Carampangue. Soy estudiante de Ingeniería Forestal. Me surge una duda respecto como a las principales amenazas que describen como varios autores acá como en Chile y no solo como en el territorio nacional. Siempre uno habla como de amenazas antrópicas y también como pérdida de calidad y hábitat, pero muy pocas veces como que se habla de amenazas, por ejemplo, de depredación por parte de otras aves. Entonces yo por lo menos pude evidenciar en el ensayo que levantamos en Carampangue, levantamos un ensayo con nidos artificiales para identificar como los potenciales depredadores, y muchas de las causas de pérdida se pueden atribuir a otras aves. Entonces como que me gustaría saber cómo en base a sus experiencias cómo poder mitigar o minimizar también la depredación que sufren los nidos, y no sé si también lo sufren las crías, pero por parte, por ejemplo, de aves rapaces o también las gaviotas. Entonces como que me gustaría saber como su conocimiento que tienen como sobre este tipo de amenazas, que siento que sí existe, pero no es como que se aborde tanto. Sí. Yo puedo comentar un poco por lo que he conocido del trabajo de otros autores, Francisca. Yo he estudiado solamente a estas poblaciones en el Maipo, entonces tengo como ese ejemplo cercano, y ahí también hemos evidenciado pocos, sí, en muy baja cantidad, pero algunos huevos depredados también por otras aves. No sabemos por qué especies, porque no los hemos visto y no han quedado tampoco el registro en cámaras trampa. Pero como tú decías, creemos que probablemente sean gaviotas, jotes quizás, no sé por qué otras especies lo han evidenciado ustedes también. Respecto a medidas que se hayan tomado para ese tipo de amenaza, yo sé que puntualmente, por ejemplo en Norteamérica, tienen mucho problema con los cuervos. Además de las gaviotas, hay bastante experiencia de trabajo con evitar la depredación de huevos de las aves playeras por parte de los cuervos, que allá representan un problema importante. Y allá lo abordan de distintas maneras. Hay algunos como controles directos de la especie,
que son, por ejemplo, se han probado, yo desconozco con qué nivel de efectividad, quizás ahí los compañeros de Mejillones también nos pueden comentar, porque yo sé que ellos también han hecho algo similar con huevos electrificados para generar aversión a la depredación. Entonces las aves atacan como estos huevos y reciben unos pequeños shocks de corriente eléctrica de forma de ir generando como aversión a esa actitud, a ese comportamiento. También existe la instalación de estas jaulas tipo como guaridas antidepredación, que es como una jaula malla completa que se coloca sobre los nidos, sobre cada nido, y que evita el ingreso de cualquier depredador. Si es que estas jaulas tienen techo, que va a ser el normal, van a evitar también el ingreso de aves. Nosotros en el Maipo estamos haciendo un trabajo con ese tipo de jaulas, pero tenemos recién los datos del año pasado solamente, y ahora este va a ser el segundo año de probar ese método, y resulta efectivo al menos para evitar el ingreso de perros de gran tamaño o de tamaño mediano, pero no para depredadores pequeños. Porque en el caso del pilpilén, que es un ave grande, necesita igual tener un buen tamaño de acceso de los adultos para llegar a los huevos. Pero en Norteamérica lo han hecho con otras especies, con chorlos, y en ese caso no necesitan accesos grandes, entonces la reja cubre súper bien el nido y evitan a cualquier depredador. Sé que también hay otro tipo de medidas que son un poco más indirectas para evitar a las aves, y que también lo hacen con los cuervos en Norteamérica, y que es controlar principalmente los factores que atraen a los cuervos a estos sitios, como la presencia de basura. Hay como un harto control de la basura en los alrededores de las zonas de nidificación, en las cercanías, y así buscan evitar un poco que se atraigan poblaciones de cuervos, de gaviotas, de zorros también, de coyotes en Norteamérica. Eso es lo que yo te puedo comentar, y quizás puedes buscar por ahí. Yo sé que hay bastante experiencia contra los cuervos y contra los jotes. En Mejillones también han trabajado un poco para evitar depredación de los jotes. Perfecto, muchas gracias. Oye, para Gabriela o Sharon, ¿no habría un desequilibrio ecológico al intervenir en la depredación entre aves nativas? Pregunta Camilo Poblete. ¿Qué consideran ustedes? ¿Habría un desequilibrio ecológico si se interviene la depredación entre aves nativas? Uh-huh. Estos mecanismos, digamos, si se interrumpe el mecanismo. Claro. Yo, hablando como mi opinión personal, no necesariamente desde la ROC, no desde la organización, pero es algo que siempre discutimos en realidad, que siempre está en discusión el tema de qué tanto hay que intervenir o no frente a depredadores nativos, y yo creo que ahí el tema es cuánto nos hacemos cargo como seres humanos de los problemas que estamos ocasionando o que hemos ocasionado. ¿En qué medida somos capaces de abordarlos? Porque, por ejemplo, si bien hay algunos depredadores que también son especies nativas, en muchos casos la presencia de ellos o que estén como poblaciones muy abundantes concentradas en ciertas zonas se debe a que hay un vertedero ilegal muy cerca, por ejemplo, a que hay otros desperdicios que los atraen, a que han sido desplazados de sus ambientes naturales porque hay concentraciones urbanas importantes en las cercanías de los ríos, sobre todo en las desembocaduras de los ríos, por ejemplo. Entonces, también hay que pensar como en qué medida esos depredadores están siendo forzados de cierta manera a depredar sobre huevos de aves, teniendo un montón de otros ítems alimenticios a su disposición en las mismas áreas. Entonces, por ahí viene un poco el cuestionarse, bueno, es muy importante esa pregunta que hicieron y hacérsela siempre antes de cualquier intervención, es cómo nos podemos hacer cargo de la mejor manera posible, disminuyendo las amenazas para la especie que presenta mayores problemas de conservación, porque acá vamos a tener a 2 o más especies nativas, pero hay alguna que hay un desbalance entre cuál a lo mejor está más amenazada y cuál no, más desfavorecida por nuestras acciones y cuál no.
Entonces, en base a eso, tomar decisiones, y al final se trata de manejo, de hacer manejo de hábitat, manejo de estas condiciones que están como gatillando esas amenazas. Yo siento que como humanos tenemos que hacernos responsables también de esas acciones. Perfecto. Claro, tiene que ver con el factor que contribuye a la amenaza. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más sí, quiere...? Es un tema súper sensible. Sí. ¿Alguno más quiere animarse a hacer ya una última pregunta? Estamos sobre el tiempo. Oye, ese experimento de exclusión que están haciendo para Pilpilén, que intuyo que bien se podría hacer también en Chamisa, dado que hay una población en Chamisa. Nosotros comenzamos a hacer uno en Chiloé. Nos agarró la cuarentena, la pandemia y todo lo demás, entonces no. Pero está ahí, ¿no? Y nuestros amigos nos envían fotografías. Nuevamente hubo reproducción, se reprodujeron dentro de la zona, pero no llega a ser una zona de exclusión absoluta, digamos, sino básicamente es una demarcación para que los humanos la vean más que todo, no tanto para que los perros puedan ir y depredar los huevos u otras cosas, o por lo menos limitar el tráfico de vehículos. Entonces más o menos por ahí funcionó con ese sentido. Entonces les pregunto a ustedes si ocurre algo similar donde lo han estado haciendo, qué efectos positivos han tenido, han llegado a notar algún éxito reproductivo o todavía está muy reciente. Al menos en el caso de este cerco que mostraba en las imágenes de la desembocadura del río Maipo, claro, como tú decías, nosotros lo consideramos como un cerco simbólico. En el fondo, lo que buscamos con él, más que evitar depredadores, es un poco visibilizar el espacio, visibilizar a las aves playeras, empezar como un poco a mostrar que este grupo de aves existe, que necesitan de estos hábitats para sus procesos vitales, para sus ciclos de vida, y buscamos también, los acompañamos siempre con letreros y con información respecto a lo que se está haciendo en el sitio, para dar un poco cuenta de que hay que hacer un uso compartido de estos espacios, un uso compartido de la playa, y de que no se perciba esto como una restricción, o porque de repente para algunas personas puede ser como chocante llegar a la playa que siempre has utilizado y ver que hay un cerco que te dice no ingreses en esta zona, pero al menos nosotros lo que hacemos allá es buscar que se vea como un uso compartido del espacio. O sea, tenemos esta área restringida para el ingreso de personas, también recomendamos que en esa zona no ingresen perros o que solo ingresen con correa los dueños que van paseando sus perros, pero también les mostramos que tienen un montón otra playa súper extensa al lado de la cual sí pueden hacer uso, entonces como un poco empezar a mostrar la importancia de eso. Nosotros hemos tenido buenos resultados con eso, en general la gente lo percibe súper bien, tiene buena recepción ante esta medida, salvo hay casos puntuales en que no, y en que se genera como conflicto porque sienten como que es una restricción a sus libertades personales. Claro. Pero en general ha sido buena la recepción. Bien. Sí, bueno, y ahí yo creo que uniéndolo con lo que decía antes Tatiana, la importancia de hacer un trabajo cercano a la comunidad, sí, digamos, y de educación permanente, y en el fondo diseñarlo también en conjunto. Gabriela. Bueno, la idea de que en Chamisa igual se aplique a futuro. La idea era ya comenzar ahora con el monitoreo de Pilpilén, pero sabemos que estamos en cuarentena hace casi 3 meses. Pero claro, la idea en Chamisa era ver si efectivamente hay parejas reproductivas, si hay huevos, y seguir este monitoreo, porque igual sería ideal. En el caso de Chamisa es diferente, ya que el área de anidamiento de Pilpilén está más alejada de la gente, y solo se puede pasar con marea baja,
Entonces igual eso es algo a favor, pero el problema es que los perros igual llegan allá. Entonces yo creo que ese sería el principal problema en Chamisa, por lo que esas tipo jaulitas que usan en Maipo serían, yo creo, más ideal de este sitio. Pero claro, primero hay que confirmar si existe reproducción en esa barra. Debe haberla. Habrá. Sí, no, habrá. creo que sí. Muy bien. Oigan, siendo ya casi las 7:20, vamos a comenzar a cerrar esta charla del ciclo, agradeciéndoles, Gabriela y Sharon, muchísimas gracias por compartir todo el conocimiento que ustedes han venido adquiriendo. Seguiremos trabajando de manera conjunta en Chamisa, en conjunta con la comunidad Huilliche, Huillafkenche, con Tatiana. Gracias, Tatiana, también por venir hoy día. Gracias a todos y a todas los que estuvieron, los que migraron del YouTube y se cambiaron a Zoom. Estaba más entretenido acá. Yo quiero recordarles que el ciclo sigue. El próximo viernes tenemos una nueva charla, y estoy mirando aquí mi apunte porque va a estar con nosotros el profesor Juan Paulo Huirimilla, profesor mapuche, y va a compartir el día viernes 30 a las 4 de la tarde sitios de significación cultural en el humedal de Chamisa. Un aspecto súper importante para la conservación, como vamos vinculando la conservación de aves, de humedales, pero también con los sitios de significado cultural, que en muchos casos son los mismos. Entonces hay una sinergia muy interesante ahí y que va a estar súper bueno poder aprender mucho más de eso, así que quedan todos invitadas e invitados. Únanse el próximo viernes a las 4 para continuar con este ciclo de charlas. Cuéntenle a sus amigos, a sus amigas, mándenle el enlace y así somos más. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Gabriela, Sharon. Esperamos vernos nuevamente, estoy seguro que así va a ser. Un día en Chamisa tras las pilpilenes y zarapitos. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a usted igual. Gracias, Claudio, también. Muy buen fin de semana. Sí, gracias a todos. Gracias chiquillas. Chao a todos. Chao, gracias, saludos. Muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.